Bueno, eh, ¿se escucha ahí? Yo creo que sí. Buenos días a todos, espero que estén muy bien. Bueno, vamos a pasar sin más preámbulo a la clase 2 de integral. Eh, clase 2. Bueno. Como pues les recuerdo, para los que no vieron la primera clase, que pues por distintos motivos personales, pues no puedo continuar dando las clases en vivo, entonces es por eso que este curso será netamente grabado, e igual pues contarán con todo mi apoyo en el grupo para la resolución de dudas y problemas. Entonces vamos a comenzar. Vamos a ver entonces qué son las series. Primero, las series, vamos a estudiar las series en el infinito, listo. A ver, está compartiendo la pantalla, efectivamente, sí, se está grabando, bien. Entonces, sí, vamos a ver la clase 2 que es acerca de series o series infinitas. ¿Qué es una serie? Una serie, lo que vamos a hacer es que vamos a sumar los términos de una sucesión. Entonces vamos a poner por aquí, número uno, definición. Definición. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es a decir es que una serie, una serie es es la suma de de los términos de una sucesión, de una sucesión. Es decir, si yo tengo una sucesión a sub n, entonces una serie será empezar a sumar a sub uno más a sub 2 más a sub 3 más a sub 4 etcétera. Eso va a ser una serie. Las series las vamos a definir con la siguiente representación. Sumatoria desde n igual a uno hasta infinito de a sub n será igual a empezar a sumar desde la n igual a uno hasta el infinito, a 2 a 3 a 4. Entonces, este va a ser el símbolo de sumatoria. Según las notas, también podemos llamarlas de esta manera, es decir, sin ponerle n igual a uno y el infinito arriba. Se entiende, es una sucesión, perdón, es una serie, se entiende, pero la verdad es que faltan datos, ¿cierto? Claramente faltan datos. Entonces, digamos que esta es como la notación que por lo menos uno usa para hacer los ejercicios rápido y no estar escribiendo uno infinito, uno, n igual a uno infinito, n igual a uno infinito. Pero pues en realidad siempre nos van a tener que decir la n, desde en que n empieza y el infinito, o hasta qué número va la serie. Entonces, esta notación solo para escribir rápidamente en el cuaderno para hacer ejercicios. Entonces, eh, vamos a ver algo, y es que es una suma, ¿cierto? Pero vamos a definir dos tipos de suma. Si yo empiezo a sumar, por ejemplo, 2 más 4 más 6 más 8. Esta serie, esto es una sucesión, ¿cierto? La fórmula se ve clarita, que es 2n, ¿cierto? Esta es la fórmula, a sub n es igual a 2n. Pero si yo cojo esta fórmula y empiezo a sumarla así hasta el infinito, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que la serie va a empezar a crecer muy rápido. Serie y suma serán términos sinónimos, ¿listo? La suma va a crecer muy rápido. Yo empiezo a sumar 2 4 6 8 10 12 14 16. Ya está creciendo, ¿cierto? Pero si encima sumo todos esos términos, está creciendo a una velocidad muy rápida. En cambio, si yo hago esta suma, uno un tercio, más 1 sobre 3 al cuadrado, más uno sobre 3 a la 3. Claramente, a sub n es uno sobre 3 a la n. ¿Listo? Pero si yo empiezo a sumar todos estos términos no están creciendo muy rápido, están creciendo muy pequeño.
muy, muy pequeño. Y si ustedes hacen esa suma hacia el infinito, siguen sumando, no sé, más 1/3 a la 50. Siguen, más 1/3 a la 100. Van a ver que por más que sigan sumando, ya estos números son insignificantes. 3 a la 100, 1/3 a la 100 es un número insignificante. Esto es prácticamente 0,0000001, digamos. O sea, ya son términos insignificantes, entonces esta suma, a diferencia de la otra, que me va a dar infinito, esta sí me va a dar un número específico. Esta en específico da un medio. El resultado de esta serie es un medio. Entonces, vean de que esta sí tiene, o sea, hay series, al igual que las sucesiones que le sacábamos límite. Hay series que se me van para el infinito y hay otras series que no se me dan para el infinito. Y nada más viendo la forma, uno ya se puede medio imaginar. Esta claramente se va para infinito y esta claramente no se iba a ir a infinito, porque a medida que crecieran los números, es como yo estarle sumando más cero, más cero, más cero, más cero, más cero. Bueno, en realidad sería más 0,0001, más 0,000001, etcétera. Bueno, entonces nosotros nos ayudamos de algo que se llaman sumas parciales. Sumas parciales. ¿Qué es una suma parcial, muchachos? Una suma parcial es que si yo sé que tengo una sumatoria, perdón, desde n igual a 1 hasta infinito, de a sub n, yo sé que yo tengo que hacer a 1 más a 2 más a 3 más hasta infinito, ¿cierto? Yo creo que todos alguna vez en la vida hemos visto alguna sumatoria. Por lógica entendemos de que vamos a sumar infinitos términos, ¿cierto? Desde el 1, 2, 3, 4, 5, 100, 1.000.000, infinito. Pero hay veces que no es necesario hacer toda la suma. Es decir, yo puedo simplemente, por ejemplo, coger estos tres pedacitos y a esto le llamaremos suma parcial 3. Listo. Es decir, suma parcial es coger solo n elementos, n elementos de la suma. Es decir, yo sé que esa sumatoria va hasta el infinito. Partamos desde ahí y dejémoslo así. Ya eso lo sabemos, está definido, así es. Pero si yo puedo coger suma parcial 1, o sea, solo coger el elementico 1. O puedo coger suma parcial 3, que es decir, quiero sumar los tres primeros elementos. Solo me interesan los tres primeros elementos. O quiero suma parcial 5. Entonces, de todos estos infinitos elementos, yo voy a sumar solamente los primeros 5. Listo, yo creo que se entiende así. También yo puedo decir, bueno, yo puedo decir que es que la serie, o sea, la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n va a ser igual a si yo digo, digamos, suma parcial 5 es porque ya estoy sumando el término 1, el término 2, el término 3, el término 4 y el término 5. ¿Qué seguiría? A sub 6, a sub 7, a sub 8, etcétera, hasta infinito. Esto mismo yo lo podría escribir así. Sumatoria desde 1 hasta infinito, de a sub n va a ser igual a suma parcial 5, ¿cierto? Ya sumé los 5 primeros y entonces esta cosa de aquí, ¿qué va a hacer? ¿Cómo la voy a escribir? La voy a escribir así. Sumatoria desde n igual a 6 hasta infinito de a sub n. Es decir, yo tengo que coger los términos desde 1 hasta infinito. Desde 1 hasta infinito. Aquí, aquí ya cogí los 5 primeros, ¿cierto? Aquí ya cogí los 5 primeros. Entonces, ¿qué sigue? Coger desde el sexto hasta el infinito.
¿Por qué hago eso? Porque la verdad es que muchas veces sumas parciales es súper fundamental. Van a ver que es demasiado importante en los siguientes temas. ¿Listo? Bueno, ya pusimos la definición, vimos sumas parciales, vamos a poner acá dos. Eh, Convergencia. Vamos a estudiar la convergencia de las series. Convergencia. Entonces vamos a decir, nosotros, al igual que que las sucesiones, queremos saber cuándo una serie es convergente o divergente. Entonces vamos a decir lo mismo. Eh, Perdón, es que lo mismo, vamos a decir lo siguiente. Eh, Convergente. Una serie es convergente si el límite cuando n tiende a infinito. Ojo, de la sumatoria de i igual a uno hasta n de a sub i existe. Y diremos que es divergente, una serie será divergente cuando el límite, cuando n tiende a infinito, de la sumatoria de i igual a uno hasta n de a sub i no existe. No existe. ¿Cuál es la traducción al lenguaje nuestro? Si esa sumatoria se me va para infinito, si esa sumatoria se me va para infinito, es divergente. O sea, si esta sumatoria me da infinito o se me va para infinito, es divergente. Pero si esta sumatoria, si yo sumo eso, como este caso fue perdón, este caso fue divergente y este caso fue convergente. Porque vean que me convirtió un número. Es decir, si yo sumo eso, sumo infinito, sumo números infinitos y sumo y sumo y sumo y sumo, y después de hacer toda esa suma de infinitos números, me da una constante k, entonces la serie es convergente. Vean que es exactamente el mismo principio que teníamos para integrales impropias y para sucesiones. Si me da un número después de hacer toda la operación, converge. Si no me da un número, sino que se me va para infinito, diverge. Eh, bueno. Pues normalmente preguntaría si hay alguna pregunta, pero bueno, sigamos. Ya ahora que sabemos que es convergencia, vamos a empezar a hacer un estudio más riguroso acerca de las series. Vamos a estudiar hoy vamos a estudiar algunas de las series más importantes y veremos la prueba más importante. Entonces empecemos. Número 3, vamos a ver la serie geométrica. ¿Qué es la serie geométrica, muchachos? La serie geométrica, bueno, va a tener a diferente de cero. A ver, esto va a tener. Hola, sí, está funcionando. La serie geométrica va a tener a diferente de cero y va a ser la siguiente suma: a más a por r por r más a por r al cuadrado más a por r a la 3 más a por r a la 4, donde R pertenece a los reales. Listo. R pertenece a los reales. Es decir, por lo tanto, que la serie geométrica será de este estilo. Sumatoria de i igual a uno. Bueno, quitemos esto mejor. Hasta infinito de a por r a la n. O sumatoria de i igual a uno. Bueno, esto puede empezar desde cero. O muy importante, también puede empezar desde cero. ¿Por qué no? Que la gente muchas veces tiene esa duda.
Vamos a dar estos dos casos. Esas dos son las que uno ve. Las dos son geométricas, solo que ¿qué pasa? Pues esta le restamos uno al exponente y ya, pero eso sigue siendo geométrico. Listo. Esta es la serie geométrica. Esta de acá. Ejemplo uno, ejemplo 2. Ahora, esta serie pues tiene dos casos. Esta serie puede converger, a ver, ¿y cuándo converge? Esta serie converge cuando, la pregunta sería, bueno, esta serie, ¿cuándo converge? Esta serie converge cuando valor absoluto de R tiene que ser menor a uno. Si el R es menor que uno, ejemplo, si ustedes miran esa expresión y ven que R es igual a un cuarto, cada que se aumente el exponente, pues este número será más chiquito, porque es que el denominador está creciendo mucho, el numerador no crece nada. Entonces, yo creo que ya de acá en adelante, ¿cuánto es uno, un cuarto a la 5? Eso ya tiende casi que a cero. Entonces, por eso es que es convergente. En cambio, esta serie diverge, esta serie diverge cuando el valor absoluto de R es mayor a uno. Listo. Cuando el valor absoluto de R es mayor a uno. Si la serie converge, si la serie converge, específicamente esta, vamos a poner la fórmula. Cuando converge, sumatoria de n igual a uno hasta infinito de a por r a la n menos uno es igual a sobre uno menos r. Listo. A sobre uno menos r. En las sumatorias, sí, recuerden, eso lo vimos al principio del curso, ahora que me acuerdo, pues ustedes sí habían visto sumatorias, pues sumas de Riemann. Recuerden que las constantes pueden salir de la serie, ¿cierto? Esta puede salir y esta, pues, entonces saldría de acá. O bueno, dejémoslo así mejor. El caso es que esto es lo que ocurre cuando converge. Vamos a ponerlo acá al ladito. Cuando converge ocurre esto. Y vamos a bajar este de aquí. Bueno, la serie geométrica pues es una serie muy, muy importante, la verdad. Listo. Eh, es muy importante. ¿Qué pasa si R es igual a uno? Si R es, bueno, acá me faltó esto, mayor o igual. Si R es igual a uno, la serie va a diverger. Bueno, si R es igual a uno, la serie diverge. Entonces, muy importante este cosito. Voy a ponerlo incluso con rojo. Y pues en las notas de clase está como un ejemplo de qué pasa cuando R es igual a uno. ¿Por qué diverge? Bueno, vamos a hacer, a ver, vamos a hacer un ejemplo pequeño, perdón, que sería determinar si la siguiente serie es convergente o divergente. Ejemplo 1. Vamos a determinar si la serie sumatoria de n igual a uno hasta infinito de 5 a la menos n por 4 a la n más uno, y vamos a intentar ver si converge o diverge y a qué converge y a qué diverge. Listo. Bueno, ya acá empieza a haber un nuevo procedimiento. Para series vamos a hacer siempre un procedimiento que se llama transformación. Bueno, o sea, eso así no sale en las notas, eso así no sale en YouTube, eso es el nombre que yo le doy. Siempre vamos paso uno o cero, como le quieran decir. Tenemos que reescribir, o me gusta más la palabra transformar,
transformar la serie. Es decir, así como está escrita, la verdad, no nos sirve. Porque me pasa lo mismo que a ustedes les pasa. Yo veo esto y yo no entiendo nada. O sea, bueno, pues obvio sí entiendo, pero esto no se parece en nada a la fórmula, ¿cierto? Yo tengo que llevar esto en términos de esto. Tengo que hacer que esta cosa se parezca a esto. Voy a escribirlo aquí. Necesitamos que se parezca a sumatoria de A por R a la n-1. Bueno, la primera vez que uno lo hace parece difícil, listo. La primera vez que uno lo hace parece difícil, parece raro, porque hay que hacer mucha álgebra. Pero acá es donde viene la clave de este tema y por eso es que normalmente se dice que este último tema de sucesiones y series es el más fácil de la materia. Porque en este tema no hay tanto razonamiento matemático analítico, sino que hay más álgebra. Hay que hacer mucha álgebra, hay que hacer álgebra y álgebra y álgebra, procedimientos mecánicos, bolear machete, como dicen. Entonces, la primera es obviamente que uno tira machete, pues parece difícil, pero, perdón, machete no, carpintería. Pero ya después de hacerlo 2 o 3 veces, es exactamente lo mismo. Se dan cuenta que en realidad es muy fácil. Entonces, yo quiero escribir esto en términos de esto. ¿Qué voy a hacer entonces? Yo voy a separar todo lo que está aquí. Primero, vamos a escribirlo de esta manera. Esto va a ser igual a sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de 5 a la menos n, pues eso no me sirve, ¿cierto? A mí me sirve es tenerlo así, un quinto a la n. Entonces vean que ahí reescribí esto. Y ahora tengo 4 a la n por 4, ¿cierto? 4 al n más uno lo voy a reescribir 4. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, vamos a reescribir esto. Sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de 4 por 4 a la n sobre 5 a la n, pero eso es lo mismo que yo escribir 4 quintos a la n. ¿Estamos de acuerdo? Muy importante para este tema, pues repasar todas las propiedades de exponentes, radicandos, etcétera. Listo. De suma de exponentes, etcétera. En especial propiedades de exponentes. Esto es lo mismo que esto. Y ahora, ¿qué es lo único que me falta? Miren que lo que me falta es este n menos uno. Ese n menos uno es una diferencia total. N menos uno, ¿cierto? Falta acá un menos uno. Entonces, si acá dijera menos uno, sería una maravilla. Pero no dice menos uno, ¿cierto? Está el n así, así normalito. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros? En un segundo, este ejemplo tan raro. Ah, bueno, listo. Sí, 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 está bien el ejemplo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Yo como multiplico n menos uno. Vamos a hacer lo siguiente. Yo necesito n menos, bueno, lo voy a escribir más bien de esta manera. Yo voy a hacer lo siguiente. Menos uno más uno. Puedo hacerlo así, ¿cierto? Pero ¿qué es 4 quintos a la uno? Separarlo, multiplicarlo por 4 quintos. Lo voy a hacer de otra manera. Pueden volver a revisar el video y ver lo que hice, o pueden hacerlo de la siguiente manera. Multiplicarlo entonces. Si yo lo multiplico por menos uno, también lo tengo que multiplicar por más uno. Yo esto lo puedo hacer perfectamente y voy a dejar esto con otro color. Entonces, vean, cogí todo esto, lo multipliqué por menos uno y luego por uno, porque ahí en realidad no estoy haciendo nada, porque estoy multiplicándolo por uno. Entonces, yo hago esa multiplicación y me va a quedar entonces sumatoria de n igual a uno hasta infinito de 4 por 4 sobre 5, ¿cierto? Voy a multiplicar estos con este
4 por 4 es 16. 4 por 4 es 16. Y me va a quedar 4 quintos ¿de qué? De n menos uno. Entonces, esto se me pasó acá y este 4 lo multipliqué por este de acá. O sea, eso ya simplemente es ordenar la expresión, ¿cierto? Solamente la reordené. Pero el caso es que yo quería que quedara un r a la n menos uno, o sea, yo quería esta forma. Número elevado a la n menos uno multiplicado por una constante, lo logré. Paso 2. Paso 2. Veamos en el paso 2 que es que r es menor que uno, por lo tanto es convergente. Por lo tanto es convergente. Paso 3. Como ya sé que es convergente, entonces ya puedo calcular cuánto da la suma, la serie. La serie va a ser igual. Eso que escribí ahí está claramente mal escrito, pero es para ahorrar espacio. Pero antes de que me digan algo, dejémoslo así. Entonces, esto es igual a sobre uno menos r. Es decir, 16 quintos será nuestra a sobre uno menos r. ¿Cuánto es la r en este caso? 4 quintos. La r es lo que está en el paréntesis. 4 quintos. Esto será igual a 16 quintos sobre uno menos 4 quintos. Eso da un quinto. Se va este con este y la respuesta es 16. Listo. Analicen ese procedimiento. Lo hacemos todo el tiempo y en el taller lo vamos a hacer cientos de veces. Vamos a seguir entonces. Eh, ujú, Bueno. Bueno. Y sigamos. Paso, bueno, hay cierto, obviamente, pues lo que, ¿qué es lo que estoy viendo? Que según las notas de clase, pues, bueno, o sea, hay bastantes ejemplos, hay bastantes casos. Ejemplo, piensen qué pasaría cuando la n no es uno sino que es cero. ¿Yo qué haría? O cuando, bueno, acá ya saben qué hacer cuando no es n menos uno como tal, tengo que transformarlo. Pueden pasar varias cosas. Puedo preguntarles desde n igual a 2 y también es una pregunta tipo parcial. Todos esos casitos, pues los revisamos en el taller a detalle. Vamos a pasar, ya vimos la serie geométrica, vamos a estudiar la serie, en serio ya vimos tanto, bueno, convergencia, la serie armónica. ¿Qué es la serie armónica? La serie armónica es de este estilo, sumatoria de uno sobre n desde n igual a uno hasta infinito. La serie armónica es la suma de esos inversos multiplicativos. Eh, Denme un segundo. Entonces, mm, bueno, no sé por qué no lo hice en las notas de clase, pero les digo de que la serie armónica diverge. Diverge. Esta serie siempre, siempre, siempre diverge. Siempre diverge. Listo. Ejemplo, es decir, cuando yo hago esa serie, entonces empiezo a sumar. 1 sobre uno más un medio, más un tercio, etcétera. Bueno, de acá entonces pasamos a la serie telescópica. Serie telescópica. Punto 5. Serie telescópica.
Como les dije, hoy vamos a ver algunas de las series básicas, ¿cierto? Más bien diría básicas. La serie telescópica son series muy particulares, muy particulares, porque cuando la desarrollamos, cuando la desarrollamos, se van cancelando los términos, se van cancelando los términos. Y solo sobrevive. A ver, esta fue una mentira que a mí me contaron cuando vi la materia. Pues como pues yo cuando vi la materia, siendo honesto, yo no asistía a clase, pues no me gustaba asistir a clase. Entonces yo estudiaba de mi propia cuenta y eso pues tiene sus connotaciones, como por ejemplo que a mí me dijeron que solo sobrevive el primer y el último término, cosa que es cierta, pero no es así en el 99% de los casos. También puede ser los dos primeros y no sé, los dos últimos. O pueden sobrevivir los tres primeros y el último. O sea, puede pasar en realidad cualquier cosa, pero el caso es que se cancela casi todos los términos y solo sobreviven uno, dos o tres. ¿Listo? Entonces, eh, puede pasar en realidad cualquier cosa. Ahora, entonces vamos a hacer un ejemplo, pues un ejemplito de una serie telescópica. Sería, a ver, sería armónica. Bueno, sería esta acá. Ejemplo. Sumatoria de n igual a uno hasta infinito de eh, 1 sobre n menos uno sobre n más dos. Listo. Uno sobre n menos uno sobre n más dos. Entonces vamos a empezar a desarrollarla. Ah, bueno, este va a ser el ejemplo número 2. Ejemplo número 2. Entonces vamos a empezar a desarrollarla. Esta serie va a empezar. Empecemos con n igual a uno. Uno sobre uno, o sea, uno menos uno sobre uno más 2 me da 3. Listo. Más n igual a 2 me quedará un medio, 2 más 2 es 4. Listo. Más n igual a 3 un tercio menos un quinto. 3 más 2 es 5. Más n igual a 4 un cuarto menos un sexto. Así sucesivamente, así sucesivamente. Vean qué está pasando. Este se cancela con este se cancela con eh, este se va a cancelar luego. En realidad, solo va a sobrevivir. Bueno, no entiendo ni siquiera qué tengo escrito acá. Se están cancelando todos los términos. Ah, bueno, esperen, falta los últimos. Entonces, por allá al final, tendremos uno sobre, uno sobre n. Bueno, tendremos términos hacia el infinito, ¿cierto? Uno sobre infinito menos uno sobre infinito más dos.
Pues lo voy a escribir así solo para que se entienda. Listo. Lo voy a escribir así solo para que se entienda. Pero nosotros lo que debemos hacer en realidad es que nosotros debemos calcular el límite. Es decir, si yo calculo esto al infinito, si yo calculo, para no hacerlo, toda esta expresión hacia el infinito, ¿qué me va a dar? Cero. Es decir, ya acá estos últimos términos son prácticamente cero. Uno al infinito es cero, uno sobre infinito menos 2 más 2 es cero. Entonces estos términos ya no nos interesan. Habrán ocasiones donde sí nos interesen, pero nos va a quedar entonces solamente uno más un medio, lo cual será igual a 1 más un medio, eso es 3 medios. Listo. Bueno, ese es el caso de telescópicas, habrán varias telescópicas, entonces ya saben que se resuelve siempre de esta manera, se cancelarán un montón de términos y solo sobrevivirán el primero, los dos primeros, el primero y el último, así sucesivamente. Bueno, entonces, vamos a ver un teorema, vamos a ver un teorema que dice lo siguiente. Voy a ponerle teorema uno. Resulta que para que una serie sea convergente, eh, sumatoria desde n igual a uno hasta infinito de a sub n. Para que sea convergente, tiene que ser igual a un valor s, ¿cierto? Donde s pertenece a los reales. La sumatoria tiene que dar un entero, una constante. Entonces resulta que si la serie es convergente, entonces el límite tiene que ser igual a cero. No el límite de la sumatoria, sino el límite de la sucesión. Eso es muy distinto a esto. Eso es muy distinto a esto. Porque acá estamos diciendo, para que la serie sea convergente, la suma tiene que dar un número. Si la sumatoria no da un número, 20, 30, obviamente la sumatoria va a dar un número diferente de cero. 2, 20, 15, un medio, no sé. Para que sea convergente tiene que haber un número k. Si no da un número k, entonces la suma da infinito, lógicamente. Ahora, vamos a decir también, esto ya es aparte, que para que la serie sea convergente tiene que ocurrir esto en primer lugar. El límite de la sucesión tiene que ser igual a cero. Ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Ejemplo número 3. Tenemos sumatoria desde uno sobre n al cuadrado más uno. Esta suma es igual a uno sobre, bueno, desde uno hasta infinito. Bueno, uno más uno es 2 más uno, bueno, 2 al cuadrado es 4 más uno 5 ahora con 3 3 al cuadrado es 9 más uno 10. Esta suma da un número, ¿cierto? Da un número k que claramente es 0,20, 0,30, bueno, en realidad sería 0,7, 0,8, no lo sé, pero un número k. Ahora, bueno, entonces ya saben, esta sumatoria les cuento que es convergente. Luego aprenderán por qué es convergente. O sea, sí da un número k, no da infinito. Esta sumatoria es convergente, pero uno de esos criterios para que sea convergente es, yo lo primero que voy a hacer siempre entonces es sacar el límite. Este límite, el límite de la sucesión, este límite claramente da cero. Ese es el paso número uno. Ese es el paso número uno. El límite es igual a cero, podría ser convergente. Si esta cosa fuera igual a 20, ya de entrada yo diría, eso no es convergente por ningún lado. Si no converge el límite de la sucesión, menos que va a ser convergente la serie.
Este teorema funciona en esta dirección, no funciona en esta. Listo. No funciona en esta dirección. Ojo. P implica Q, no al revés. ¿A qué me refiero? El hecho de que tengamos una sumatoria donde su sucesión, el límite de su sucesión sea cero, como este caso, esta es la armónica, ¿cierto? Esta es la armónica. Un medio, un tercio, etcétera. Esta es la armónica. Y la armónica, yo sé que el límite de la armónica es cero. Lógicamente, uno sobre infinito es cero. Ahora, aunque eso sea cero, no quiere decir que la serie es convergente. Por eso es que este teorema es muy importante, muchachos. Solo funciona en una dirección, no funciona en las dos direcciones. Este teorema solo, repito, solo funciona en una dirección. Si la serie es convergente, es porque el límite es cero. Ahora, el hecho de que el límite sea cero no quiere decir que la serie sea convergente. O en otras palabras, lo voy a hacer en una representación. Esta representación, uy, esta explicación tan clara, pues no la van a encontrar en ningún lado, ni en el libro. El límite de A sub n, de la sucesión A sub n, igual a cero. ¿Listo? Si es igual a cero, podría ser convergente, podría ser convergente. Incluso yo me atrevería a decir que en el 80% de los casos, pues es convergente. Pero si el límite es igual a cero, no necesariamente es convergente. El teorema va de un lado, no en las dos direcciones. Entonces podría ser divergente a un 20%. Ahora, si el límite no me da cero, sino que me da un número diferente de cero, un k con k diferente de cero, ahora sí, eso es divergente al 100%. Ya. Para eso es que me sirve ese teorema, para descartar todo este caso de acá. Divergente al 100%. Entonces yo lo primero que voy a hacer es analizar el límite. Si el límite me da 20, pum, descartado. Si el límite me da 1, descartado. Si el límite me da -3, descartado. Si me da 0, ya ese es un primer indicio para yo saber que puede ser convergente. No necesariamente, pero lo más probable sería es que sea convergente. No siempre, es solo un primer indicativo, pero ese es el primer descarte. Por eso esa es la primera prueba que vamos a hacer. Esto nos va a llevar entonces a la famosa prueba de la divergencia. Esto nos lleva a la famosa prueba de la divergencia. Eh, bueno, a ver, a la prueba de la divergencia. Pero antes de ver la prueba de la divergencia, muchachos, vamos a poner, no, sí, no mentiras, pongámoslo. Ya que estamos hablando de este tema, para que no perdamos la idea, vamos a empezar a ver las pruebas de las series. Prueba, pruebas de las series. Resulta que las pruebas de las series es porque a nosotros el estudio de las series se divide en dos partes. Vamos a estudiar por allá al final la parte de funciones, derivadas, integrales de series, tipos de series, en funciones, etcétera. Pero la primera parte va a ser estudiar si es convergente o divergente. Yo quiero saber siempre si una serie converge o si una serie diverge. Es lo que a mí me interesa, va a ser la pregunta de la mitad de los ejercicios del parcial. Diga si la serie converge o diverge y si converge, ¿a qué converge? Entonces, a mí me interesa saber si es convergente o divergente, pero como hay tantos tipos de series, entonces necesitamos como unos 7, 8 pruebas de series. 7, 8 pruebas de series que funcionan para determinados tipos de series. Entonces, vamos a ver la prueba uno. La prueba uno, que se va a llamar la prueba de la divergencia. Prueba de
la divergencia. Que la prueba de la divergencia es un resumen de lo que acabo de decir. La prueba de la divergencia dice lo siguiente. Si límite cuando n, bueno, está muy pegado. Si límite cuando n tiende a infinito que a sub n es diferente de cero o no existe, o sea, cuando es diferente de cero en cualquier caso, entonces la serie converge. Pero si límite es igual a cero, entonces no puedo decir nada. No puedo decir nada, no es suficiente. Bueno, entonces es lo mismo que acabé de decir, solo que ya lo reordenamos en un teorema. Eh, bueno, o sea, bueno, perdón, ya lo habíamos dicho como un teorema, ahora se escribe, ese es lo mismo, pero ya decimos que esa va a ser nuestra prueba número uno. Vamos a sacar el límite de todas las series, eso será lo primero que haremos. Si nos da diferente de cero, diverge. Si nos da igual a cero, no podemos decir nada, puede ser cualquiera de las dos. Normalmente uno intuye más a que sea convergente, pero no podemos decir nada de verdad y ya lo van a ver en el taller. Ejemplo, ejemplo, ejemplo número 4. Tenemos determinar si la serie sumatoria desde n igual a cero hasta infinito de tangente inversa de n, converge. Entonces, ¿qué será lo primero que haremos? Siempre vamos a hacer lo primero, vamos a hacer la prueba número uno, vamos a empezar sacando límite cuando n tiene infinito de tangente inversa de n. Que para que esa tangente inversa tienda a infinito es porque eso va a dar pi medios. O en otras palabras, la tangente de pi medios sabemos que da infinito. Ya ustedes hacen ese repasito de por qué es que da pi medios. El caso es que esto es diferente de cero, así que eso es suficiente para decir la serie diverge. Casi escribo converge, si vieron. Diverge. Fin de la historia. Bueno, eh, vamos a hacer un paréntesis en la parte de, de pruebas. La verdad no sé por qué, no entiendo. Pues tanto en mi cuaderno como en las notas de clase, pues siento que esto debería estar antes, pero bueno, vamos a estudiar el álgebra de las series. Vamos a estudiar, eh, a ver, íbamos en el punto 5, entonces vamos a seguir con el punto 6. Punto 6. Vamos a estudiar el álgebra de las series. Pues está en desorden, entre comillas, pero la verdad yo intento no cambiar mucho el orden, porque la otra vez lo cambié y siento que necesitaba de lo que me había saltado para que se entendiera mejor un tema. Entonces por eso intento como no alterarlo mucho y también para no alterar el orden que ustedes ven en clase con los profes. Entonces, vamos a ver el álgebra de series, es decir, eh, eh, si la sumatoria de A sub n y B sub n, acá es donde es buena esa notación para no empezar a escribir n igual a 1 hasta infinito todo el tiempo. Si estas son series convergentes, son series convergentes, entonces también lo son las siguientes. Sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de A sub n más B sub n, que también se puede repartir.
a sub n más sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de b sub n. Lógicamente tiene que haber equivalencia entre esto y esto. Si no hay equivalencia, no puedo hacer eso. Número 2, sumatoria desde 1 hasta infinito de c por a sub n. Esto va a ser igual a sacar la constante, eso ustedes ya lo saben, por a sub n. Y todas estas pues también convergerán. Eh, Vamos acá a poner una observación. O bueno, no, yo lo voy a poner como un teorema. No mentiras, yo no puedo decir que eso es un teorema porque no está escrito como teorema. Observación, es un corolario en realidad, pero lo voy a poner como una observación y es que si A sub n converge y B sub n diverge, no pongámoslo completo, converge y A sub n diverge, pues entonces su suma también divergerá. Entonces, sumatoria de A sub n más B sub n diverge. Es decir, yo creo que eso lo vimos en clase porque lo recuerdo, siento que lo recuerdo en el primer parcial, y es que convergente más convergente es igual, bueno, lo voy a escribir completo. Convergente más convergente es igual, lógicamente, a convergente. Convergente más divergente o divergente más convergente, pues eso sí es lógico. Esto es igual a divergente. Y divergente más divergente puede pasar cualquier cosa. No puedo decir nada. Puede pasar cualquier cosa. Créanme que sí, de verdad puede pasar cualquier cosa. Puede dar convergente o puede dar divergente. O hay series que después de tanto analizarlas por los métodos que vamos a estudiar en esta materia, uno a la final no puede determinar si es convergente o divergente. No hay manera. Eh, Ahora, observación, esta es observación uno. Vamos a poner observación 2. La observación 2 va a ser la siguiente. Eh, Quitarle o restarle un número finito de términos no afecta la convergencia. No afecta la convergencia. Esperen, tomo agua que me estoy muriendo. Y yo acá lo tengo anotado, es así. Si a una serie le agregamos o suprimimos un número finito de términos, la nueva serie será también convergente. Obviamente las sumas serán diferentes, ¿cierto? Pues o sea, ejemplo, si yo cojo sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, de 1 sobre n al cubo, pues ese resultado será diferente a sumatoria de n igual a 2 hasta infinito, de 1 sobre n a la 3, y será diferente a un sumatoria desde 10. Sabemos que la suma por simple lógica será diferente.
pero en realidad no nos interesa casi la suma. Nos interesa saber si converge o diverge. Y por más que yo le agregue o le quite términos, esto siempre va a ser convergente. ¿Listo? Va a converger, pase lo que pase. Acá también tengo escrito, en pocas palabras, el carácter de una serie no varía si le suprimimos o añadimos un número finito de términos. Obviamente la suma de la serie se verá modificada, más no su estatus de convergencia o divergencia. Bueno, eso es todo. Ya lo que sigue es continuar estudiando más a fondo las pruebas de convergencia. Pues podríamos hacerlo en esta clase, pero la verdad creo que queda mejor si lo hacemos en la siguiente, así sigue el mismo ritmo de que ustedes llevan en las clases con los profesores. Entonces, bueno, bueno, supongo que yo en los nombres de las clases pongo cuál será el nombre del taller, este sería el taller 12, ¿cierto? Entonces, será, no sé en qué clase será, creo que será en la clase 5 que empezaremos a mirar los talleres, que ya hayamos visto todas las pruebas de convergencia. Entonces, bueno, ahí veremos más como esos detallitos mínimos. Por ejemplo, qué pasa en la geométrica si en vez de uno le pongo el cero. Y todo eso se ve perfecto en los talleres. Entonces, espero que les haya servido, que hayan comprendido todos los ejemplos, etcétera. La verdad, el tema, yo sé que es más raro, sé que es diferente a lo que uno está acostumbrado a ver en cálculos, pero créanme que es más fácil. Y claramente se ve que si yo conozco la teoría, sale de papaya. Ejemplo, pues, o sea, para los temas anteriores yo tuve que digamos, coger más lápiz y como desarrollar más los ejercicios, o sea, volver a coger más la mecánica porque pues en los parciales anteriores había más, no sé cómo decirlo, había más. En cambio, esto es más teórico y la teoría sí no se olvida nunca. O bueno, por lo menos pues a mí no se me olvida. Entonces, eso es todo. Este es un tema donde no hay cáscaras, no hay cómo tirar a corchar. Espero que les haya servido y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.